Hola, amigas, amigos, un placer saludarles. ¿Qué tal están ustedes? Mire, el tema de Ricardo Monreal en la Cámara de Senadores obviamente ha perdido fuerza política y operativa. El presupuesto de egresos de la Federación no es facultad de la Cámara de Senadores. Sin embargo, los gastos o el presupuesto asignado a la Cámara de Senadores tendrá una revisión, pero no con el jefe de la bancada, en este caso que sigue siendo Ricardo Monreal, sino con el presidente de la República o bien el área jurídica y económica de Palacio Nacional. ¿Cómo fue y cómo ha sido esto de los acuerdos y que una operación cicatriz, dice el titular de Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues nunca estuvo perdido nada, solamente fue cuestión de tiempo. No hay cicatriz donde no hubo heridas. Es evidente que Ricardo Monreal juega sus últimos tiros para que no, ahora sí que para que no lo corran. Ve la situación del PRI, ve la situación del PAN, del PRD, y tiene el efecto con Ricardo Monreal que es cercanísimo. Bueno, el Partido de Acción Nacional lo quería como candidato, eso usted ya lo sabe, y creo que el Movimiento Ciudadano también, pero no se quiere salir de Morena. ¿Será por algo? Vamos a la información. ¿Qué le quitaron que le dolió tanto? Lo había dicho en su momento, lo había declarado en su momento José Narro Céspedes, que aspiraba a presidir la mesa directiva del Senado. ¿Qué dijo en ese momento José Narro Céspedes? Esto, y se basa en buena medida lo que es el manejo de recursos. Cheque. Sí se necesita tener una política de austeridad republicana en el Senado, que aunque eso no perjudique las condiciones del trabajo legislativo de los senadores, al contrario, que se fortalezca el trabajo de los senadores para que cumplan con su responsabilidad legislativa. Yo quiero decirles, si ustedes dividen el presupuesto del Senado por senador, aunque dice que lo que se quitó que recibió, supongo que yo recibo como $1 millón de pesos mensual, en términos reales, si dividimos el presupuesto por senador, serían 34 millones de pesos por senador. O sea, ese es si el presupuesto se divide por senador, entendiendo que los que trabajan en el Senado pues trabajan a favor de los senadores y que al final son ellos los que disponen. Entonces creo que por eso es muy importante fortalecer las políticas de austeridad en el Senado de la República. Entonces yo hice un planteamiento claro, o sea, si ustedes revisan el presupuesto, ustedes pueden ver que el presupuesto en lo fundamental no ha disminuido, se ha mantenido prácticamente parecido al presupuesto que se manejaba en las legislaturas hasta del PRI. O sea, entonces, y nosotros decimos, yo digo como senador, nosotros nos recortamos el salario, porque inicialmente nuestro salario estuvo abajo del salario del presidente. Nosotros nos quitamos vehículos, asesores, decanes, restaurantes. Los senadores tenían 2 bonos al año de apoyo, o sea, tenían un aguinaldo de 80 días, tenían situaciones de privilegio que teníamos un seguro médico, teníamos un fondo de retiro, todo eso fue recortado a más de la mitad. Y si ustedes revisan el presupuesto no se redujo en la mitad, al contrario. Eso es lo que nos preguntamos, por eso creo que había que hacer una revisión de austeridad. Yo lo digo con sinceridad, o sea, creo que no puede haber un Senado rico y un pueblo pobre. Creo que nosotros debemos de ganar con la justa medianía que nos permita desempeñar nuestras responsabilidades. Y bueno, este es el tema que se ha planteado, pues, que hemos planteado nosotros. Por eso decimos, bueno, si los senadores nos ajustamos y se hizo un acuerdo inicialmente en septiembre del 2018 de austeridad, para recortar muchos gastos que no nada más se le quitaron a los senadores, ojo, gastos que se les quitaron a los trabajadores, bonos y apoyos que recibían los trabajadores del Senado. Entonces, nosotros decimos, entonces, ¿dónde está ese presupuesto?
Nosotros también hicimos público que cuando se trató el tema del fideicomiso y se entregó el edificio, el fideicomiso del Senado para su construcción nunca fue cancelado. Y entonces hay un fondo de recursos de los que dispone también el Senado y que es importante que se aclare y que se maneje con transparencia, es lo que hemos dicho. Ya finalmente, muy rápido, ¿cómo va el tema de los cabildeos? Se lo hemos preguntado en varias ocasiones en conferencias de medios. Bueno, eso declaró en su momento José Narro Céspedes respecto al manejo discrecional de recursos, un presupuesto bastante amplio que nunca, bueno, ni siquiera se ha informado de manera clara qué pasó con el fideicomiso del nuevo edificio, el recurso manejado por Ricardo Monreal, igual que la mesa directiva, así se manejó durante mucho tiempo. Esa fuerza ya no la tiene Ricardo Monreal. La fuerza del recurso, que no deja de ser interesante porque le permitía pues salir a promocionar sus libros, le permitía bonos especiales a sus senadores consentidos. La llegada del senador de Morena, Ernesto Pérez Astorga, a la presidencia de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por supuesto que debilita a Ricardo Monreal. La llegada de este senador de Morena, Ernesto Pérez Astorga, a la presidencia de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, ya debilita de por sí a Ricardo Monreal, que sí se anotó un triunfo ante Palacio Nacional al colocar a Alejandro Armenta en la mesa directiva. Ernesto Pérez Astorga, identificado con el ala radical, así le llaman, pero es el grupo que lideran Higinio Martínez, junto con César Cravioto y otros senadores. Abiertamente pues hay críticas a Monreal, se niega a revisar con el coordinador de la bancada mayoritaria la agenda prioritaria de la comisión que dictaminará la minuta de ley de ingresos, pues lo hará directamente en Palacio, lo que resta control a Ricardo Monreal sobre los recursos y las perspectivas macroeconómicas con las que se fundamenta el presupuesto para 2023. Pérez Astorga indicó que estaba alegre con su nombramiento. Por medio de sus redes en redes sociales escribió: desde esta nueva encomienda que asumo con compromiso y responsabilidad, continuaré trabajando por el desarrollo de México y Veracruz. En mayo de 2022, Ernesto Pérez acusó en una entrevista para Radio Televisión de Veracruz a Ricardo Monreal de separar y alejar a los senadores de Morena con su posicionamiento político anticipado. Pérez señaló que después de regresar de su año sabático, la forma de trabajar cambió, ya que estaba buscando posicionar a candidatos a la presidencia, y eso descompuso la estructura de trabajo que tenía. Tras una reunión sostenida con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en donde hubo jalones de orejas, a Monreal le quedó muy claro que él no era el líder nacional de Morena. Nuestro líder es el presidente, así lo mencionó el senador morenista en esa entrevista. Ahora, en esa misma conferencia de prensa en la Cámara de Senadores, usted ve a Adán Augusto López, dijo no había nada que arreglar respecto a una operación cicatriz. Así respondió a preguntas. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí lo tengo. Vamos a escuchar. Reiterar un poco lo que decía mi compañera. ¿Hubo algún diálogo, no en esa ocasión con el presidente del PRI, sino de usted con el presidente del PRI en algún otro momento? ¿Se llegó ya a un acuerdo? ¿O hubo un diálogo de usted con la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, para que ya parara de emitir los audios en contra del dirigente priista? Y su opinión, por favor, respecto a la pausa o ruptura evidente de la alianza Va por México, por favor. No ha habido ningún diálogo de que ahora usted en un ejercicio de imaginación refiere. Yo le podría decir, en honor a la verdad, que hacía ya algunos meses que no encontraba o saludaba a Alejandro Moreno. Me lo encontré un día. Estaba él comiendo en un restaurante en Santiago Krill y nos saludamos como nos saludamos ahora. Y no he podido hablar con Laida Sansores. Tiene como 15 días que pasó a verme por una inquietud respecto de un fallo que estaba por emitir la Suprema Corte de Justicia, un asunto del impuesto sobre nóminas. Pero eso es lo que yo hago todos los días. Me gustaría platicar más con Laida, pero pues a veces no nos da el tiempo. ¿Y sobre la alianza, la suspensión o la ruptura de la alianza Va por México? Bueno, yo no sé a qué
ruptura se refiera, si reafirmaron o qué, porque no he tenido tiempo, estoy aquí, tiene 3 horas. El PAN y el PRD anunciaron el día de hoy no sé. que lo suspendían. La alianza No sé, va por México. No conozco ese anuncio, luego entonces pues, no opino de algo que no conozco. Cierra la ronda de preguntas Andrea Becerril de La Jornada. Bueno, mire, estas opiniones que dio Adán Augusto López Hernández, obviamente no se van a ventilar los asuntos que de fondo se dieron en esta reunión. Si algo trataron en ese intercambio de palabras, es un tema que será de carácter privado. No, Adán Augusto no dará a conocer nada, pero sí es obvio que hay relevos y movimientos en la Cámara de Senadores. A Ricardo Monreal le quitan el billete, sí, porque no lo va a poder manejar, ni la cuestión de ingresos en asuntos macroeconómicos que son prioridad de la Cámara de Senadores, pero que el nuevo presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, nombrado por los movimientos naturales que se dieron, pues lo va a trabajar con Palacio Nacional, es decir, con quien corresponde. Sí hubo, sí, pues el mismo secretario de Gobernación dijo, no, bueno, pues los berrinchudos están en Zacatecas, no están en Tabasco. Sí, hubo algunos detalles que dejan entrever que se jaló fuerte las orejitas y que el máximo líder de Morena, del movimiento de la Cuarta Transformación, no está en el Senado, está en Palacio Nacional, es el presidente de la República. Y todos así, hubo una recomposición, por supuesto. Le quitan el billete, le quitan las alas para que ya se serene y Monreal anda, ¿cómo decirlo? Bueno, nunca se le va a quitar su naturaleza belicosa, o como le llamó en su momento revoltoso, berrinchudo, le dijo a Adán Augusto López Hernández, pero no se le va a quitar. Entonces, pues nada más un estate quieto y ya tomará su decisión en su momento. ¿No va a ser candidateable? No, no lo va a hacer. Y eso ya lo sabe a estas alturas. Y sabe que se puede ir al PRI, al PAN, al PRD, al Movimiento Ciudadano, pero tomó la decisión de no irse, aguantar. Quizás vaya por la Ciudad de México, quizás es una aspiración que tiene Ricardo Monreal. No genera mucha confianza, pero es un cuadro que quizás no estuvo dispuesto a soltar el máximo líder de la Cuarta Transformación en el país. Por lo demás, que las alianzas se rompen, se componen, no han logrado mucho en esas alianzas. Y los divorcios políticos también suceden. En ese mismo contexto, hubo un divorcio político mucho antes. El del presidente de la República, divorcio político. El del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con Ricardo Monreal. Y eso fue en el 21, cuando la delegación Cuauhtémoc y algunas otras delegaciones de la Ciudad de México, ¿lo recuerda? Y de eso poco se habló, porque trascendió posteriormente. Entonces, bajo estas condiciones, creo que Adán Augusto López Hernández muestra la fuerza política interna que tiene sobre el Senado de la República, sobre el propio Ricardo Monreal, que no le permite brincar trancas, la llegada de Higinio Martínez, la presencia de César Cravioto, de Gabriel García, los nombramientos de los nuevos coordinadores, pues ahí están las cosas. Lo que se ve luego no se juzga. Le bajaron, pero como 10 rayitas. Ahorita anda risueño, ahorita tranquilo, va a pasar lo de la Guardia Nacional. Creo que fue un reclamo en su momento muy puntual y aparte, déjate de grillas, deja que trabaje el Senado y vamos adelante con la transformación. Esto es mientras que el lobo aparece, porque viene el 23, es una elección, no se requieren rupturas, se requieren sumas, y en ese aspecto creo que el señor Adán Augusto López Hernández, el titular de Segov, sabe hacer las cosas, lo muestran los hechos, sobran las palabras. Con lo que se ve, pues con muy poco, determinó mucho. Así es que muévete y verás. Creo que así fue el tiro con el Richie. Se le acabó el corrido. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.